vamos a ver qué tal sale. Está ocupando bastante CPU y la emisión, y como siempre yo creo que el audio se va a entrecortar un poquito y la calidad no va a ser del todo perfecta, pero es que es la forma en que me siento más a gusto contando cosas en directo, aunque no haya nadie, porque si no empiezo a cortar, a parar, porque algo sale mal y mejor hacerlo todo seguido y queda más auténtico, más fresco y más como debe ser. Aquí nada se oculta, nada se corta, nada se simula. Bueno, voy a hablar de un libro muy importante, capital, y por el hecho de ser tan importante y tan capital ha sido arrinconado y postergado, maldecido, ocultado, en fin, qué decir, de la verdad siempre es atacada. En fin, este libro, vamos a ver, en vez de comentarlo, lo voy a ir leyendo las introducciones sucesivas que ha habido sobre las distintas reediciones de este libro y que cuentan sus vicisitudes. En realidad este libro fue creado en el año 62, poco antes del concilio Vaticano II. Se editó en una imprenta de forma clandestina y se repartió entre los padres conciliares unos cientos de ejemplares antes de que fueran detectados por la masonería y por los que controlaban el Roma y se paró la edición. Entonces inmediatamente pasó a ser un libro imposible de encontrar en papel. Sin embargo, ha sobrevivido y ha sido publicado en Internet. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Bien, pues ¿qué habla de este libro? Pues de la historia de la persecución de la Iglesia Católica por parte de los enemigos, que no son enemigos que están que surgen de repente y que les da por atacar a la Iglesia Católica, sino que son parte de un mismo hilo conductor, todos ellos, tanto el comunismo como la masonería, como lo que Jesucristo llamó la sinagoga de Satanás, parten de la misma raíz que se puede retrotraer al mismo diablo cuando dijo non serviam. Toda esta gente ha dicho non serviam y se han unido a los ejércitos de los enemigos de la verdad, de Cristo y de la Iglesia. Pero como digo otras veces, va por orden de antigüedad. Vamos a ver. El índice ya es muy revelador, pero pasar por encima un poco rápido. Habla del comunismo, de la masonería, de los judíos, por supuesto, cómo fundaron la masonería, como ya he explicado o señalado en un vídeo anterior. La historia de las herejías, las primeras persecuciones, cómo intervino el mismo brazo, el mismo espíritu, las mismas corrientes en la persecución de los cristianos. No fue cosa de los romanos, sino, digamos, instigados por los mismos que persiguieron a los apóstoles y persiguieron a Jesús y lo mataron. Como siempre,
aquí hablamos de los judíos de una manera no racial, sino, podríamos decir, ideológica, casi más que religiosa. Porque ya en tiempos de Jesucristo el fariseísmo era una corriente que había cogido aspectos gnósticos de la religión babilónica en el exilio y había creado sus propias, una religión, digamos, propia de ellos, verbal, no escrita, que luego se codificó siglos después en el Talmud y la Cabala. Esa religión, esas prácticas no escritas, que se llamaba Torah oral, transmitida según ellos, por los sabios, desde los tiempos de Moisés, pero no escritos. Contenían todo tipo de herejías, todo tipo de distorsiones. Solo hace falta entender qué es la Cabala y qué es el Talmud para darse cuenta de que iban mucho más allá de la propia Torah escrita de Moisés. Se saltaban todo y la hipocresía en realidad que Jesucristo denuncia es la espuma que la parte visible de toda esa actitud farisea. Es el síntoma de lo que había dentro de los fariseos, que era ya antes de su muerte y ya en vida de Jesús, era un rechazo una tergiversación, mejor que un rechazo de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pues eso es lo que después los apóstoles llamaron judíos. Ellos eran israelíes, pero lo cual los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles llaman el miedo a los judíos, se refiere a los judíos de religión judía, esencialmente fariseos, como el propio San Pablo, que los persiguió hasta que se convirtió. Entonces esa es la raíz por decir de una manera, bueno, y los paganos. Pero los paganos no tenían una animadversión implícita contra el cristianismo, y los judíos sí, porque eran apóstatas, además de no creyentes, eran apóstatas. Se apostaban de su propia fe israelita. El judaísmo, digamos, es una perversión del israelismo, del Antiguo Testamento, de la fe de los hijos de Abraham. Bien, por eso no quiero que la gente se espante pensando, ¡ay, esto es racismo! No, esto está... Aparte, el libro está bien fundamentado en fuentes propias de los judíos, la enciclopedia judía, historiadores judíos, todo está basado no en libros de dudosa procedencia o que se podía dudar, sino en las propias fuentes judías. Bien, vamos a leer el primer prólogo. Es un prólogo, la edición venezolana, que fue bastante después de la publicación. Ya había ocurrido el Concilio Vaticano II. Los hechos confirman que no es exagerado el término sensacional aplicado al libro Complot contra la Iglesia. A raíz de la primera edición italiana, repartida en el otoño del 62 entre los padres del Concilio Vaticano II, la prensa de diversos países del mundo empezó a hacer comentarios sobre esta obra, cuya lectura es de capital importancia no solo para los católicos, sino también para todos los hombres libres.
Puede asegurarse sin temor a exageración que ningún libro en el presente siglo ha sido objeto de tantos comentarios en la prensa mundial. Bueno, probablemente este prólogo se escribió en los años 70. Bueno, desde luego los periódicos comunistas, todos aquellos controlados por la masonería, el judaísmo y favorables en extremo algunos periódicos católicos, de partidos. Bueno, parece que este prólogo se escribió durante el concilio, porque dice todavía un año después de repartida en el Santo Concilio la primera edición italiana, la prensa de diversos países sigue ocupándose del extraordinario libro, cosa verdaderamente inusitada en cuestiones editoriales. Para que los lectores puedan darse cuenta de la importancia de esta obra, transcribimos interesantes párrafos de lo que el corresponsal de Roma del periódico portugués Ágora de Lisboa del 1 de marzo del 63 dice a sus lectores. Vamos a referirnos a una publicación que salió hace tiempo en Roma. Además de la información, pudimos conseguir un ejemplar de este libro que se convirtió en un par de meses en una rareza bibliográfica. El libro fue impreso en una tipografía romana, cuando las actuales autoridades demócratas cristianas de Italia, favorables al marxismo, se dieron cuenta de su publicación. Los ejemplares del grueso volumen de 617 páginas ya habían sido repartidos entre los padres del Concilio Ecuménico, provocando alarma en el gobierno vaticano, alarma en el mundo diplomático y en los partidos de izquierda. Durante varios días la imprenta recibió la visita de altísimas autoridades policíacas, que solo obtuvieron la declaración de que se les había encargado de imprimir la obra y que el precio de edición había sido totalmente pagado. La prensa de las izquierdas le lanzó ataques furibundos. La excepcional importancia del libro reside en un punto fundamental, y es que, ya sean uno o ya sean muchos sus autores, es más fundada la segunda hipótesis. Se deja adivinar por cualquier persona de elemental cultura que la compilación fue hecha por clérigos. Naturalmente que con respecto a este asunto aparecen las más variadas versiones. Hay quienes afirman que fueron prelados italianos en colaboración con elementos del catolicismo inglés. Otros hablan de un grupo de sacerdotes, incluyendo algunos obispos, de un país de América Meridional, no bien identificado. Esta obra referencia alguna al mencionado libro Los protocolos de los sabios de Sion. Finalmente, en las páginas de los argumentos y en el propio estilo del libro se advierte inconfundible la presencia de clérigos católicos en militancia contra la eterna herejía, que ha tendido siempre a subvertir las bases religiosas, éticas e históricas del cristianismo, sirviéndose sucesivamente de Simón el Mago, de Arrio, de Nestorio, de los albigenses y actualmente de los izquierdistas del Concilio Ecuménico. O sea, elementos destacados de la curia romana. Como es sabido, es el gobierno supremo de la Iglesia, de su santidad el Papa en las máximas funciones. Se ha venido repitiendo que la obra Complot contra la Iglesia es uno de los mayores esfuerzos hechos por la curia romana para hacer fracasar las reformas que intentó realizar el ala izquierda del clero católico. Reformas que, de verificarse, subvertirían por completo las bases sobre las que descansa la Santa Iglesia. Hay periódicos que a este respecto han sido todavía más explícitos y que afirman que el llamado sindicato de cardenales quien elabora el libro. Es preciso explicar que los masones, los comunistas y sus cómplices han dado en llamar sindicato de cardenales al grupo heroico de cardenales de la curia romana que están luchando en el Concilio Vaticano II por impedir algunas hasta heréticas, destinadas a causar ruina de la Iglesia, cosa que no llegará a consumarse, porque escrito está que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque también profetizado está en el Apocalipsis que tales fuerzas infernales lograrán vistosos triunfos temporales vencidas y aniquiladas. Para no alargar demasiado este prólogo volumental, página natal, dice, refiriéndose a los obispos llamados: la rebelión de los obispos fue considerada por Ottaviani y demás cardenales del sindicato como un principio de herejía. Hasta se habla del
en el Observatorio Romano de la posibilidad de que el concilio depusiera al Papa si lo consideraba hereje. El sindicato editó por entonces, octubre del 62, un libro titulado Complotto contra la Chiesa y con el seudónimo de Maurice Pinay. Perdón. Hasta aquí el comentario del periódico antes mencionado. Lo que le da a este libro un definitivo poder probatorio es que se trata de una magnífica e importante compilación de documentos y fuentes de indiscutible importancia y autenticidad que demuestra sin lugar a dudas la existencia de una gran conspiración contra la Santa Iglesia Católica y contra el mundo libre, que han tramado sus tradicionales enemigos, quienes pretenden convertir el catolicismo en un instrumento al servicio del comunismo, de la masonería y del judaísmo, para así debilitar a la humanidad libre y facilitar su hundimiento, y con ello la victoria definitiva del comunismo ateo. Los instrumentos más útiles en la conspiración son los clérigos católicos que traicionan a la Santa Iglesia e intentan destruir a sus más leales defensores. Al mismo tiempo que ayudan en todo lo que pueden a comunistas, masones y judíos en sus actividades subversivas. Un momento, voy a por agua. Con la presente edición pretendemos dar la voz de alerta no solamente a los católicos, sino a todos los anticomunistas de Venezuela y de la América Latina para que se den cuenta de los graves peligros que amenazan actualmente no solo a la Iglesia Católica, sino a la cristiandad y al mundo libre en general, y para que se apresten a brindar todo su apoyo al grupo benemérito de cardenales, obispos, arzobispos y sacerdotes que están luchando en el concilio y en sus respectivos países contra los enemigos externos e internos, tanto de la Santa Iglesia como del mundo libre, que con perseverancia satánica intentan destruir las más sagradas tradiciones del catolicismo y hundirnos a nosotros y a nuestros hijos en la espantosa esclavitud comunista. Bien, este es el fin de la edición venezolana en el año 63, un año después de empezado el concilio. Este es el prólogo a la primera edición. Antes de generar los libros, esto es lo que se imprimió. Parte de lo que se imprimió, que es el 31 de agosto del 62. Se está consumando la más perversa conspiración contra la Santa Iglesia. Es decir, los cardenales, los autores que escriben bajo el seudónimo de Maurice Pinay, son conscientes de que hay una conspiración contra la Iglesia y que el Vaticano II es la ocasión para dar un golpe fatal a la Santa Madre Iglesia. Sus enemigos tratan de destruir sus más sagradas tradiciones y realizar reformas tan audaces y malévolas como las de Calvino, Zwinglio y otros grandes heresiarcas, como con el fingido celo de modernizar la Iglesia y ponerla a la altura de la época, pero en realidad con el oculto propósito de abrir las puertas al comunismo, acelerar el derrumbe del mundo libre y parar la futura destrucción del cristianismo. Todo esto que parece increíble se pretende realizar en el Concilio Vaticano II. Tenemos datos de que todo se ha tramado en secreto, contubernio, con los altos poderes del comunismo, de la masonería mundial y de la fuerza oculta que los controla. Tienen datos. Planean iniciar un sondeo previo y comenzar por las reformas que menos resistencia provoquen en los defensores de la Santa Iglesia, para ir llevando poco a poco la transformación de esta hasta donde la resistencia de aquellos lo permita. Es decir, están haciendo lo que nosotros permitimos. La derrota no es el ataque. No puede triunfar si nosotros no lo permitimos. Es decir, lo hemos permitido.
por acción y sobre todo por omisión. Afirman algo todavía más increíble para quienes ignoran que estas fuerzas anticristianas cuentan dentro de la jerarquía de la Iglesia con una verdadera quinta columna de agentes incondicionales a la masonería, al comunismo y al poder oculto que los gobierna, pues indican que estos cardenales, obispos, arzobispos, serán quienes, formando una especie de ala progresista dentro del concilio, tratan de llevar a cabo las perversas reformas, sorprendiendo la buena fe y afán de progreso de muchos piadosos padres. Aseguran que el llamado bloque progresista que se formará al iniciarse el sínodo contará con el apoyo del Vaticano, al que esas fuerzas anticristianas dicen influenciar. Esto nos parece increíble y fruto más bien de alardes jactanciosos de los enemigos de la Iglesia que de una realidad objetiva. Sin embargo, hacemos mención de esto para que se pueda ver hasta dónde quisieran llegar los enemigos de la catolicidad y del mundo libre. Es decir, para el que lea esto antes del concilio les parecerá algo imposible, pero desgraciadamente los que lo vimos después y sobre todo vemos lo que está ocurriendo ahora, no tenemos otra cosa que decir que sí, que tienen toda la razón. Además de reformas peligrosas en la doctrina de la Iglesia y en su política tradicional, que contradice manifiestamente lo aprobado por papas y concilios ecuménicos anteriores, tratan los enemigos de la catolicidad nulificar la bula de excomunión lanzada por su santidad Pío XII contra los comunistas y los que con ellos colaboran para tratar de establecer una convivencia pacífica con el comunismo, que por otra parte desprestigia a la Santa Madre Iglesia. Ante todos los cristianos que luchan contra el comunismo materialista y ateo, y por otra parte quebrante la moral de esos luchadores, facilite su derrota y provoque la desbandada en sus filas, asegurando el triunfo de un mundial del totalitarismo rojo. Estos enemigos procuran que por ningún motivo sean invitados como observadores aquellos protestantes y ortodoxos que heroicamente están luchando contra el comunismo, sino únicamente las iglesias o consejos de iglesias controlados por la masonería y el comunismo o el poder oculto que los dirige. En esa forma, los masones o comunistas vestidos de hábito sacerdotal que usurpan los puestos directivos en tales iglesias podrán colaborar sutil, disfrazada, pero efectivamente con sus cómplices introducidos en el terreno católico. Por su parte, el Kremlin ha aprobado ya negar pasaporte a los prelados firmemente anticomunistas, permitiendo solamente la salida de los estados satélites a sus agentes incondicionales y a quienes sin serlo se hayan doblegado ante el temor de represalias rojas. De esta manera, la Iglesia del Silencio carecerá en el Concilio Vaticano II de quienes mejor podían defenderla, informando al Santo Sínodo la verdad de lo que ocurre en el mundo comunista. Es decir, estamos en plena, son unos clérigos que saben lo que está pasando, pero estamos en plena preparación del Concilio Vaticano II. Saben que sus colegas de los países del este que están luchando en la Iglesia Ortodoxa contra el comunismo, la mayoría de los cuales han sido asesinados ya, pero algunos todavía viven, pelean, por supuesto no van a recibir ningún pasaporte y van a ir pues lo que hizo Lenin, pues colocar a agentes de la KGB directamente o de la NKVD, en cualquier caso comunistas al frente de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y esos comunistas, que no son más que militantes de comunistas, actores, son los que iban a ir vestían como tales, pero que eran en realidad más o comunistas o las dos cosas, o judíos talmudistas, gnósticos, etc. O de todo al mismo tiempo. Generalmente eran todo al mismo tiempo.
Sin duda, a quienes lean esto les va a parecer increíble, pero que ocurra en el Santo Concilio Ecuménico les abrirá los ojos y los convencerá de que estamos diciendo la verdad, porque es allí en donde el enemigo piensa jugarse la carta decisiva, contándose en una segura con cómplices y condicionales en las más altas jerarquías eclesiásticas. Otro de los planes siniestros que fraguan es el de lograr que la Santa Iglesia se contradiga a sí misma, perdiendo con ello autoridad sobre los fieles, porque luego proclamarán que una institución que se contradice no puede ser divina. Con este argumento piensan dejar las iglesias desiertas y lograr que los fieles pierdan toda su fe en el clero para que lo abandonen. Proyectan que la Iglesia declare que lo que durante siglos afirmó era malo, ahora afirme que es bueno. Entre otras maniobras que preparan con dicho fin, destaca por su importancia el cambio de actitud de la Santa Iglesia con respecto a los judíos réprobos, como llamó San Agustín, tanto a los que crucificaron a Cristo como a sus descendientes, enemigos capitales del cristianismo. La unánime doctrina de los grandes padres de la Iglesia, ese unanimis consensus patrum, que la Iglesia considera como fuente de fe, condenó a los judíos infieles y declaró buena y necesaria la lucha contra ellos. Se entiende la lucha contra ellos como lucharon los apóstoles y luchó Jesucristo, es decir, la lucha con los argumentos de la fe, la oposición a sus pretensiones, la defensa de la cristiandad, no arredrarse ante sus persecuciones cuando esa es violenta. Todo eso es necesario. Lucha en la que, poniendo el ejemplo, participaron y contra sus mentiras, sobre todo contra sus mentiras. No tragar sus mentiras. Lucha en la que, poniendo el ejemplo, participaron destacadamente, como lo demostraremos con pruebas irrefutables, San Ambrosio, obispo de Milán, San Jerónimo, San Agustín, obispo de Hipona, San Juan Crisóstomo, San Atanasio, San Gregorio de Nacianceno, San Basilio, San Cirilio de Alejandría, San Isidoro de Sevilla, San Bernardo y hasta Tertuliano y Orígenes, estos dos últimos en su época de indiscutible ortodoxia. Además, durante 19 siglos la Iglesia luchó enérgicamente contra los judíos, como lo demostraremos también con documentos fidedignos como la bula de los papas, actas de concilios ecuménicos y provinciales como el famosísimo Cuarto de Letrán y muchos otros, doctrinas de Santo Tomás de Aquino, de Duns Scotus y de los más importantes doctores de la Iglesia, y también con fuentes judías de incontrovertible autenticidad, como las enciclopedias oficiales del judaísmo, las obras de ilustres rabinos y las de los más famosos historiadores judíos. Pues bien, los conspiradores judíos, masones y comunistas pretenden en el próximo concilio, aprovechando, según dicen ellos, el desconocimiento de la mayoría del clero sobre la verdadera historia de la Iglesia, dan un golpe de sorpresa propugnando porque el Santo Concilio Ecuménico que está por reunirse condene el antisemitismo y condene toda la lucha contra los judíos, que, como lo demostraremos también en esta obra con pruebas incontrovertibles, son los dirigentes de la masonería y del comunismo internacional. Ya por aquella época, en los 60, se había inventado ese término antisemitismo, que es una falacia, porque semitas son también los árabes, entonces es como decir antiasiático. Antiasiático. ¿Qué es eso de antiasiático? Una tontería. O yo qué sé, no sé. Es una tontería hecha para una arma ideológica. Por supuesto, lucha contra los judíos se entiende en el sentido que luchó San Agustín, luchó con argumentos, como he dicho anteriormente, y contra sus mentiras. En fin, pretenden que se declare que los judíos réprobos, considerados como malos por la Iglesia durante 19 siglos,
sean declarados buenos y queridísimos por Dios, contradiciendo con ello el Unanimus Consensus Patrium, que estableció precisamente lo contrario, así como lo afirmado por diversas bulas papales y cánones de concilios ecuménicos y provinciales. Como los judíos y sus cómplices dentro del clero católico consideran toda la lucha contra los maldades de los judíos y sus conspiraciones contra Cristo nuestro Señor y su cristiandad, han declarado, según lo demostraremos también en este libro, que las fuentes del antisemitismo han sido. Las fuentes del antisemitismo pretenden ellos que el mismo Cristo, los evangelios y la Iglesia católica, que durante casi 2000 años lucharon en forma perseverante en contra de los judíos que repudiaron a su Mesías, ¿no? Lo repudiaron y lo mataron. Ahí estamos hablando de un judaísmo como creencia, porque los judíos, parte del pueblo judío, somos descendientes del pueblo judío en el plano de la fe, somos nosotros y somos descendientes de la fe transmitida por israelitas, por el pueblo de Israel. Los judíos son otra cosa, los judíos son los que rechazaron a Cristo, rechazaron, lo mataron y nos persiguieron. Y nos persiguen. Lo que tratan, pues, con la condenación del antisemitismo, que a veces llaman racismo antisemita, es que su santidad el Papa y el Sacro Concilio, que está por reunirse, al condenar el antisemitismo, se siente el precedente catastrófico de que la Iglesia se contradiga a sí misma y condene además, sin darse cuenta, en forma tácita, al mismo Cristo, nuestro Señor. A los santos evangelios, a los padres de la Iglesia y a la mayoría de los papas, entre ellos Gregorio VII, Inocencio II, Inocencio III, San Pío V, León XIII, que, como demostraremos en esta obra, lucharon encarnizadamente contra los judíos y la sinagoga de Satanás. Están hablando aquí al contradecir al mismo Cristo nuestro Señor. Y eso realmente es lo que hizo el Nuestra Aetate. Nuestra Aetate es el documento sobre fundamentalmente el documento en el que se consiguió casi completamente el objetivo que se menciona en estos párrafos. Al mismo tiempo, con tales condenaciones lograrían sentar en el banquillo de los acusados a muchísimos concilios de la Santa Iglesia, entre ellos los ecuménicos de Nicea y 2, 3 y 4 de Letrán, cuyos cánones estudiaremos en este libro y que tanto lucharon contra los hebreos. En una palabra, los siniestros conspiradores traman que la Santa Iglesia, al condenar al antisemitismo, se condene a sí misma, con los resultados desastrosos que es fácil comprender. Ya en el Concilio Vaticano anterior intentaron iniciar, aunque en forma encubierta, este viraje en la doctrina tradicional de la Iglesia, cuando por medio de un golpe de sorpresa y de insistentes presiones lograron que muchísimos padres firmaron un postulado a favor de los judíos. Estamos hablando del Concilio Vaticano I, en el que, explotando el celo apostólico de los piadosos prelados, se hablaba inicialmente de un llamado a la conversión de los israelitas, proposición impecable desde un punto de vista teológico, para deslizar a continuación encubiertamente el veneno, haciendo afirmaciones que, como lo demostraremos en el curso de este trabajo, significan una contradicción abierta con la doctrina establecida al respecto por la Santa Iglesia. Es decir, ya en el Concilio Vaticano I querían esta jugada. Pero en esa ocasión, cuando la sinagoga de Satanás quería tener asegurada la aprobación del postulado del Concilio Vaticano, la asistencia de Dios a su Santa Iglesia impidió que el cuerpo místico de Cristo se contradijera a sí mismo y fructificaran las conspiraciones de sus milenarios enemigos.
¿Por qué? Pues porque estalló súbitamente la guerra franco-prusiana. Napoleón III tuvo que retirar precipitadamente las tropas que defendían a los pontificios y los ejércitos de Víctor Manuel se apresuraron a avanzar arrolladoramente sobre Roma, por lo que tuvo que disolver con rapidez el Santo Concilio Vaticano I y tuvieron que regresar a sus diócesis los prelados antes de que pudiera ponerse siquiera a discusión el famoso postulado en favor de los judíos. No fue esta la primera vez que la divina providencia impidió por medios extraordinarios un desastre de tal género. La historia nos muestra que lo ha hecho en infinidad de casos, utilizando como instrumento, en la mayor parte de ellos, a los papas, a piadosos prelados como San Atanasio, San Cirilo de Alejandría, San Leandro, el cardenal Aimérico y hasta humildes frailes como San Bernardo o San Juan de Capistrano. En caso como el citado anteriormente, incluso se ha valido de monarcas ambiciosos como Víctor Manuel y el rey de Prusia. Sabedores nosotros a mediados del año pasado de que el enemigo volvía a la carga con una conspiración que tiene por objeto abrir las puertas al comunismo, preparar el hundimiento del mundo libre y asegurar la entrega de la Santa Iglesia en las garras de la sinagoga de Satanás, nos lanzamos sin pérdida de tiempo a recompilar documentos y escribir la presente obra, que más que un libro sostenedor de ciertas tesis, es un conjunto ordenado de actas de los concilios, bulas de los papas y toda clase de documentos y fuentes, de las que desechamos todas aquellas de autenticidad o veracidad dudosa, seleccionando las de valor probatorio incontrovertible. Es decir, estamos hablando de un libro que trata de documentos, no de opiniones ni de documentos de la Iglesia y de historiadores serios, descartando todo lo que pueda ser, tenga avisos de opinión de parte. No estamos hablando de tonterías. En este libro no solo se denuncia la conspiración que el comunismo y la sinagoga de Satanás han tratado por reunirse, ha ocurrido ya repetidas veces en siglos anteriores. Por eso, para poder entender en toda su magnitud lo que va a suceder, es indispensable conocer los antecedentes y también la naturaleza de esta quinta columna enemiga introducida en el seno del credo, haciendo para ello un estudio detenido de la cuarta parte, basado en documentación impecable. Como además lo que se pretende de la Santa Sede del Concilio Vaticano es destruyan ciertas tradiciones de la Iglesia con el fin de facilitar los triunfos del comunismo y la masonería, en las dos primeras partes de esta obra hacemos un estudio minucioso, recurriendo a las fuentes más serias, sobre lo que podía llamarse la quinta esencia de la masonería y del comunismo ateo, y estudiando la naturaleza del poder oculto que les dirige. De esta manera, siendo la cuarta parte de la obra la más importante, las tres primeras y sobre todo la tercera hacen verdaderamente comprensible en toda su magnitud la conspiración que amenaza a la Santa Iglesia. Conspiración que no se reduce a las actividades del próximo sino universal, sino que abarca todo el futuro de la Iglesia, ya que su enemigo tiene calculado que si por cualquier motivo surgen en el Santo Sínodo fuertes reacciones contra sus proyectadas reformas que hagan fracasar el intento del Concilio Vaticano II, seguirá con posterioridad aprovechando cualquier oportunidad para volver a la carga, utilizando las fuertes influencias que dice tener en la Santa Sede. Es decir, todos lo saben, todos lo vemos. Por cierto, bueno, hay cosas que... Bueno, el mismo Francisco es un señor criado en los pechos del judaísmo bonaerense. Pero es que Pablo VI también lo era. Pablo VI era, aparte de ser judío, bueno, en fin. Sigamos con el libro. Pero estamos seguros, a pesar de las asechanzas del enemigo, la asistencia de Dios a su Santa Iglesia hará fracasar esta vez, como en otras anteriores, las pérfidas manipulaciones. Escrito está, las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Desgraciadamente,
hemos durado en la elaboración de este muy documentado libro como 14 meses y faltan 2 escasos para iniciarse el Santo Concilio Vaticano II. Dios nos ayude a vencer todos los obstáculos para poder terminar su impresión, siquiera sea al inicio del sínodo o cuando menos antes de que el enemigo pueda causar los primeros daños, pues aunque sabemos que Dios nuestro Señor no permitirá una catástrofe como la que planean, debemos recordar, como dijo un ilustre santo, que aunque sepamos que todo depende de Dios, debemos orar como si todo dependiera de nosotros. Y como afirmó San Bernardo en una crisis tan grave como la actual, a Dios rogando y con el mazo dando. En el segundo tomo de esta obra se incluirán las partes quinta y sexta de la misma, pero su publicación se hará con posterioridad, esperando las réplicas y acostumbradas calumnias que hace contra ella el enemigo para contestárselas en forma aplastante y contundente. Creo que la quinta y sexta no existen. No se hizo, bueno, o quizás sí, no lo sé. Creo que este no contiene la quinta y la sexta. Es una cuestión a investigar. Este es un prólogo a la decía nuestra que ya ha iniciado el sínodo. A ver si hay algo que destacar aquí. Estamos ya en pleno Vaticano II y si está ya. En esta época, claro, en los años 60, el principal foco de destrucción de la Iglesia, el principal de autoridad para todo era Moscú, concentrada en los recursos ideológicos y militares, digamos, y de espionaje para la conquista del mundo. No se trataba de destruir solo la Iglesia, sino la conquista del mundo para el movimiento satánico. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues la judía o farisaica que reinterpreta las profecías de Daniel en el sentido de después del imperio cristiano, o lo que llaman el imperio cristiano, cuando éste caiga y por lo tanto hay que hundirlo, vendrá su Mesías. Su Mesías será un Mesías que con la espada conquistará a todo el mundo. Es preparar el camino para su Mesías. Y su Mesías activo que dará un gobierno mundial a los judíos y los judíos gobernarán, bueno, los judíos que creen en eso. Estamos siempre la perversa confusión entre raza y religión que yo cansaré de separar. Los que creen en esa ideología mesiánica pues serán los dueños y señores de la tierra y nosotros seremos sus esclavos, como dice el Talmud y la Kabbalah. Y eso es lo que mueve, lo que movía el comunismo ruso, como veremos, que es en la primera parte del libro trata de explicarlo. Y Moscú era el foco de la conquista del mundo y de la destrucción de la fe cristiana, porque ahí tiene que morir tiene que
borrarse la memoria de Cristo de la tierra antes de que llegue el anticristo. Aquí una repetición de lo mismo. Baste con recordar, con lo que no cuentan las fuerzas del anticristo es con, eso es, son fuerzas del anticristo, no es figurado, es así. Ya todo lo dijo Jesucristo. La sinagoga de Satanás no es el comunismo, el comunismo no es un nuevo enemigo, y las palabras de Jesucristo no pasaron, no hablaba de la sinagoga de Satanás como algo ya, bueno, está el comunismo que es nuestro nuevo enemigo. No, es el mismo enemigo. Es el mismo enemigo que se disfraza con un ropaje ideológico, pero es el mismo enemigo con los mismos objetivos. Son todos los que han rechazado a Cristo que se van uniendo a los judíos. Son, digamos, como en palabras del bolcheviques, son tontos útiles que se prestan a ese juego. Esos apóstatas se prestan a ese juego a cambio de qué, a cambio de riqueza, de poder, de que no les hagan de comodidad, la mayor parte de comodidad, a que no les hagan nada para vivir tranquilo, para guardar. Ese es nuestro pecado, y no querer saber la verdad. Es decir, bueno, venga, sí, todos somos buenos. No somos buenos todos. Ninguno es bueno, pero ninguno es bueno. Solo Dios es bueno. Bien, baste con recordar que no es la primera vez en la historia que lo intentan y que, como lo demostraremos en esta obra con documentos de indiscutible autenticidad, los poderes del dragón infernal llegaron a colocar en el pontificado a un cardenal manejado por la fuerza de Satanás, hasta dar la sensación por un momento de que eran dueños de la Santa Iglesia. Es decir, ya antes había ocurrido que habían colocado a un discípulo de la fuerza del anticristo. Esto no es lo de Bergoglio no es nuevo, lo de Francisco. Como San Bernardo, San Norberto, el cardenal Aimérico, los padres de los concilios de Tampes, de Reims, de Pisa y del ecuménico de Letrán, que es que desconocieron su carácter de papa al cardenal Pierleoni, ese lobo con piel de oveja que llegó por muchos años a usurpar el trono de San Pedro, excomulgándolo y relegándolo al papel de antipapa que le correspondía. Este antipapa, Pierleoni, Anacleto II, creo, es el mayor precedente de Bergoglio, como lo veremos si leéis el libro, o si me da a mí para leer hasta allí, porque es un libro bastante largo. Con el tiempo lo acabaremos. Los planes del Kremlin es a saber cómo está quedando esto. No sé cuánto tiempo llevamos. 52 minutos. No entiendo esto. Está al revés. Voy a parar la emisión y si eso hago una segunda parte. Porque está esto al revés.